Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de Mecánica de los Sólidos 3, sección B. Espero que todos se encuentren de la mejor forma y que pues el Señor les bendiga muchísimo en sus vidas. Vamos a iniciar plenamente lo que son los temas de la materia y la materia nosotros la tomamos con un tema base que yo lo llamo que es el punto de partida para comprender toda la materia, para comprender todo lo que va a suceder o lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, ¿no? El primer tema, como ustedes lo ven acá, es el esfuerzo normal. El, el esfuerzo normal, ¿por qué lo voy a tomar como un punto base? Explicaba yo el día de ayer al grupo de la sección A que todo elemento, llámese un elemento estructural, un elemento de una maquinaria, está capacitado para tres cosas: para ejercer una función, para soportar una fuerza y muchas veces para ejecutar un proceso. En todo caso, esos tres elementos que tiene un dicho cuerpo, un determinado objeto, son, yo lo llamo así, parámetros bajo los cuales tenemos que tomar en cuenta si yo voy a diseñar una maquinaria o una edificación. Por ejemplo, en mi caso de especialización, que es la ingeniería civil. Entonces, cuando yo vengo y analizo estos factores, yo me doy cuenta que cada elemento que voy teniendo a lo largo de ¿qué sería? Cada elemento que yo voy teniendo a lo largo de una maquinaria, de una edificación, etcétera, está ejerciendo una capacidad de carga, posiblemente quizás está transmitiendo una carga, otra posiblemente está haciendo un proceso que implica realizar una fuerza, eh, otros simplemente la están soportando y otros están diseñados para que realice una cierta función. Entonces, eh, ¿en qué se resume que los elementos que están soportando, que están ejerciendo todo este tipo de cargas, se mantengan hasta cierto punto de una manera intacta y no se deformen? Bueno, que eso es un tema que vamos a ver más adelante, la deformación, y que sigan cumpliendo la función para la que fueron diseñadas. Eso depende de este pequeño tema que ahora analizamos acá, el esfuerzo, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la percepción que tienen de esfuerzo, ustedes me van a decir el esfuerzo que yo hago por sacar mi carrera. ¿Qué es ese esfuerzo que ustedes hacen por graduarse, por ser ingenieros? Estudiar, desvelarse y muchísimas otras cosas, ¿no? Son varias, ¿no? Por ahí que vienen un poco a sumar, ¿verdad? Entonces, así como nosotros nos esforzamos de esa manera para lograr un objetivo, un trabajo, así un elemento también se esfuerza para soportar una carga, así un elemento se esfuerza para transmitirla o para generar un proceso. Como seres humanos, nosotros también tenemos un límite de esfuerzo. Y llegan días, por ejemplo, que ha sido tanto el esfuerzo que hemos hecho, que nosotros simple y sencillamente, hoy sí trabajé, dicen algunos, dicen, hoy siento que me he sobreforzado. Y ustedes terminan pues rendidos y se caen porque ya no pueden funcionar. Su límite de esfuerzo ha llegado ahí o tienen un límite hasta donde ustedes pueden llegar. En los elementos funciona de la misma manera como que si fuésemos nosotros. Yo cargo un elemento, este elemento genera un esfuerzo para realizar su función, pero el elemento está capacitado para realizar un esfuerzo hasta cierto punto. Si yo rebasara ese esfuerzo, lo que sucede es que empiezan las deformaciones hasta llegar al grado de la ruptura o el punto de quiebre, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, cuando nosotros estudiamos el esfuerzo, nos vamos a dar cuenta
Que bueno, ahorita este que vamos a estudiar, que es el esfuerzo normal, está, ¿cómo se llama? Se ejecuta o se realiza, por decirlo así, para una cierta cantidad para un cierto tipo de fuerza. Después me voy a dar cuenta que existen otros tipos de esfuerzos, ¿sí? El esfuerzo térmico, el esfuerzo cortante, por ahí el esfuerzo de torsión, el esfuerzo de flexión y otros por el estilo. Eh, cada uno de este tipo de esfuerzos es producido por un tipo de fuerza en específico. Muchos de ellos son producidos por cargas puntuales y en el caso de, como iniciamos ahora la materia, un esfuerzo normal, por una carga que se aplica a lo largo de todo el eje de un elemento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo muchas veces voy a tener un elemento que va a estar sometido a distintos tipos de cargas y a lo mejor va a estar realizando distintos tipos de esfuerzos, ¿sí? Pero al fin y al cabo, uno de ellos termina siendo quizás el más importante o el que genera una posible fractura o una posible falla en mi elemento. Y pues yo tengo que conocer entonces hasta qué punto lo puedo cargar para evitar estas fallas. Como explicaba en la clase de introducción, muchas veces el problema que tenemos nosotros como ingenieros o nuestro medio en general es que nosotros no conocemos cuál es la capacidad de los elementos y nosotros le seguimos dándole, 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 dándole hasta que se acaban. Cuando en realidad no nos ponemos no nos ponemos límites y tampoco, obviamente, damos un correcto mantenimiento, que es otro tema que no voy a tocar todavía. Y ese de no darle y no darle hasta acabármela, me deriva en que mi maquinaria me puede soportar mucho más tiempo de vida útil, ¿sí? Y por lo tanto, yo me estoy evitando muchísimos costos a querer sacarle el mayor la producción y que me la acabe rápido. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que ser conscientes, porque si no, nosotros tampoco vamos a poder realizar un buen trabajo o una buena asesoría. El ingeniero está en un lugar, es su trabajo, porque pues obviamente tiene que dar soluciones a las problemáticas que dará, pero también tiene que ser un correcto asesor, ¿sí? De los problemas, de las situaciones que sucedan en donde pues ustedes vayan a estar. En el área estructural, pues lo empezamos a ver desde el punto de vista del esfuerzo. El concepto de esfuerzo, como tal, nosotros lo podemos definir de distintas formas. Como les decía, está el esfuerzo humano, el que nosotros realizamos. Está el esfuerzo humano, el que nosotros realizamos en un trabajo, un esfuerzo físico, en el gimnasio, jugando algo, un esfuerzo mental a la hora de una prueba. Pero los conceptos un poco más claros que nosotros vemos acá en esfuerzo, ¿sí? Es el de el soporte de cargas, es decir, lo que un elemento a mí me va a soportar. Y en este caso, nosotros tenemos que comprender cómo o tenemos que estudiar cómo un elemento a mí me va a soportar con cantidad de cargas yo le aplique a él. Entonces, esfuerzo, en este caso nosotros lo vamos a estudiar como algo perpendicular al plano donde nosotros vamos a aplicar una fuerza. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que para este tema en específico, yo voy a echar mano de un área y de una fuerza, ¿sí? Es decir, que yo muchas veces lo que voy a tener es una carga P, ¿sí? Que está siendo aplicada directamente sobre un área y esta área me tiene que soportar el esfuerzo
y lo tiene que distribuir uniformemente a lo largo, bueno, sobre toda su superficie, pero también a lo largo de todo el elemento. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta fuerza, que muchas veces va a ser atracción, o si ustedes no le quieren llamar tracción, le podemos llamar tensión. Otras veces la fuerza puede ser a compresión, se va a distribuir uniformemente en todo el área. Y al transmitirse directamente sobre todo el área, también a lo largo de todo el elemento, este se va a ir absorbiendo, pues uno puede decir hasta que se disipe, pero yo lo voy a llamar hasta que reaccione. ¿Y por qué lo voy a llamar hasta que reaccione? Me voy a concentrar acá, por ejemplo. Yo aplico esta fuerza P que ustedes ven acá. Bueno, está un poquito así. Yo aplico esta fuerza P ahí y realmente yo le estoy aplicando a un área, como lo ven así. Este es un ejemplo de un cilindro, ¿sí? La fuerza, este vector P que ustedes ven acá, así como lo acabo de redibujar, ese vector P es un vector de fuerza. Esta fuerza se aplica, vean, a lo largo de todo el eje de este cilindro, que es el ejemplo bajo el que vamos a empezar a iniciar a ver esfuerzo. Sin embargo, esta fuerza que está siendo aplicada sobre este eje no solamente se transmite en esta línea, sino que se distribuye en todo el área que yo voy a tener. Y como yo estaba hablando de un plano perpendicular a la fuerza, si yo esto le genero un corte a este cilindro, yo me voy a dar cuenta que el área que yo voy a tener ahí es el área de un círculo, porque obviamente esa es el área de un cilindro. Entonces, sobre esta área recae y se distribuye toda la fuerza. Y esta, a su vez, se va transmitiendo a lo largo de todo el elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo esfuerzo que yo voy a tener acá va a ser el mismo esfuerzo que yo voy a tener, el mismo esfuerzo, perdón, que yo voy a tener acá, va a ser el mismo esfuerzo que yo voy a tener acá, acá, por ahí, por donde ven aquí a la mitad, acá, hasta llegar abajo, ¿sí? Donde muchas veces va a existir una fuerza contraria, eh, donde muchas veces va a existir una fuerza contraria que obviamente me genere el equilibrio que yo necesito en mi elemento. Porque, ojo, y esta es una de las primeras lecciones que tenemos que tener acá. Para hablar de la resistencia de los materiales, yo no puedo hablar de elementos en movimiento. Siempre tengo que hablar de elementos en estado de reposo. Y si ustedes se fijan acá, aquí hay una fuerza P que está siendo aplicada en todo este elemento, pero esta se transmite hasta la base. Y la base, si hacemos un repaso de lo que es sólidos 1, es una reacción. Sí, esto es aquí el elemento está empotrado y aquí se hace una reacción de empotramiento. Obviamente que tiene reacciones en X, en Y y en Z o momento, ¿verdad? Entonces, acá básicamente yo puedo indicar que puedo tener, vean, una fuerza de esta forma reaccionando a la que ya está siendo aplicada. Y por lo tanto el elemento se va a mantener en equilibrio. Pero como esto es algo de sólidos 1, o sea, algo que ya lo vimos, que ya ustedes lo deben de manejar, ¿sí? Lo que a mí me interesa analizar ahora es qué es lo que sucede en la transmisión de esta carga a lo largo de todo el elemento, o qué es lo que sucede entre estas dos cargas que están señalando acá en la composición interna del material, ¿sí? Eso es ahora lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, si yo ya dije y expliqué que la fuerza se distribuye uniformemente en toda el área de aplicación, ¿sí? Por las mismas propiedades de
del material del elemento, acero, concreto, latón, lo que ustedes quieran, ¿sí? Junto a sus dimensiones, es decir, a las dimensiones que a mí me van a dar el área, supongamos que no fuese un cilindro, que aquí obviamente yo sé que puede encontrar su área como pi por radio al cuadrado, ¿no? Y fuese un cuadrado de base por altura, pues yo tomo en cuenta esa dimensión de base por altura, ¿sí? Y analizo cómo las fuerzas se transmiten o cómo las fuerzas internas del material, porque eso es a lo que llegamos al final, a analizar las fuerzas internas que el material, bajo el cual el material reacciona, ¿sí? Y me generan un soporte a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿sí? Estas fuerzas internas que se transmiten a lo largo de todo el elemento, a lo largo de todo el objeto que yo estoy estudiando de dicho material, son distribuidas, se distribuyen en todo el elemento y obviamente reaccionan a la fuerza que yo estoy aplicando. Y a esta capacidad de soporte, ¿sí? A esta capacidad de reacción es a lo que yo conozco plenamente como esfuerzo, porque este elemento está capacitado para realizar una cierta cantidad de esfuerzo hasta un punto determinado, ¿sí? Pasado ese punto determinado, si P fuese más grande, si la fuerza P que yo aplico fuese más grande de lo que el elemento está capacitado a soportar, pues bueno, lo que va a suceder es que el elemento en cuestión que voy a estar estudiando, simple y sencillamente se va a fracturar. ¿Preguntas? En un momento dijo que se iba a fracturar eso. Cuando se sobrepase la capacidad de carga del elemento. Que más adelante lo vamos a conocer como un esfuerzo de fluencia. Que eso viene más que todo de la mano de la deformación. Y esa fórmula es la de esfuerzo. Sí, esa es la fórmula de esfuerzo, pero ya la voy a explicar un poquito más adelante, no se preocupen. Sí es. Bueno, entonces, jóvenes, en el esfuerzo normal, al hablar de esfuerzo normal en un elemento, hablamos también de la capacidad, escuchen bien esto, de la capacidad de soporte de un elemento a las fuerzas que se le aplican. ¿Qué quiere decir o qué quiero dar a entender con esto? ¿Sí? Que muchas veces una maquinaria en específico, bueno, y también suele suceder en una estructura, ¿sí? Yo le voy a dar una cierta capacidad de soporte a cada elemento que la compone. Entonces, cada elemento generalmente va a estar ejerciendo una función de esfuerzo, ¿sí? Perdón, cada esfuerzo, que cada elemento tiene su propio esfuerzo, del cual, obviamente, nosotros tenemos que conocer cuál es su capacidad de soporte, porque si nosotros excedemos, como ya lo mencioné, esa capacidad de soporte, bajo lo que nos vamos a topar es bajo una fractura y muchas veces bajo a que una maquinaria se arruine. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que identificar cuando se hace un diseño, y hay obviamente softwares que a ustedes les indican cuáles van a ser los elementos a cierta medida que más esfuerzo van a tener, es decir, o sea, los elementos que más esfuerzo van a soportar, ¿sí? Donde nosotros tenemos que saber cuáles van a ser esos elementos que posiblemente a mí me vayan a fallar. ¿Por qué? Porque si yo sé que a mí me va a fallar un elemento que me es difícil encontrarlo en el mercado, pues entonces un cambio en el diseño tengo que hacer. Y mejor, pues sería transmitir esa gran cantidad de diseño de esa pieza a otra pieza que yo sé que si me falla, yo la voy a poder reemplazar de una manera rápida porque yo la tengo en el mercado. Y mi maquinaria no va a quedar parada por días. Entonces, perdón, la capacidad de soporte es un criterio bajo el cual se diseñan las estructuras.
Cada elemento que la conforma tiene un límite de capacidad, pero también tiene una función que ejecutar, que es para lo que está diseñado, ¿sí? Lo que les mencionaba. Me voy a poner un ejemplo un poquito más de la ingeniería civil. Cuando uno como ingeniero civil realiza el diseño estructural de una edificación, uno tiene que saber para qué está diseñando, o sea, para qué yo voy a diseñar, para qué esta casa, esta edificación que yo voy a construir va a ser usada. La capacidad de carga de una edificación para un hospital va a ser completamente distinta a la capacidad de carga de la construcción de un centro comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en el centro comercial yo voy a tener una carga mucho más alta de personas de las que yo voy a tener en un hospital, ¿sí? Entonces, eso ya es un criterio bajo el cual yo genero ahí una división. Pero muchas veces yo tengo que diseñar, y eso es un criterio por sismología, ya que vivimos en un país altamente sísmico, donde yo le tengo que dar un mayor grado de seguridad a un hospital que a un centro comercial. ¿Y por qué yo le debo de dar un mayor grado de seguridad a un hospital? Porque después de un sismo, si llegasen a ocurrir ciertas catástrofes, como el colapso de un edificio, eh, qué sé yo, una pared, accidentes, etcétera, los hospitales tienen que estar con su capacidad de funcionamiento normal, porque van a atender y están para atender emergencias de todos aquellos heridos, de todos aquellos que posiblemente resulten damnificados, ¿no? Por la situación de catástrofe. Entonces, obviamente yo le voy a poner más importancia a eso. Ese criterio que yo les menciono es en cuanto a la función, ¿sí? Entonces, sin embargo, el hecho de que yo a veces le dé más importancia a uno de otro bajo este tipo de cuestiones, obviamente yo a un edificio que está diseñado, vean, para ser un hospital, no le puedo ir a meter la cantidad de personas en la que va a circular un centro comercial. ¿Por qué? Porque yo ahí entonces voy a estar, ¿qué sería la palabra? Rebasando la capacidad de diseño. Y por lo tanto yo me juego la vida o me juego la carne, por decirlo así, en algo que me puede resultar en una catástrofe, ¿sí? Porque el elemento puede llegar a fallar. Entonces, en una maquinaria, en el caso de ustedes, viene siendo lo mismo. Hay ciertas maquinarias que yo solamente les puedo ejercer un cierto proceso, una cierta cantidad de tiempo y de ahí darle descanso, porque si yo rebaso esas capacidades, mis elementos se van a arruinar, se van a dañar. Y muchas veces, a veces no se daña todo el elemento, simplemente se puede dañar el elemento principal y después de esa, ¿cómo sería? Hacer una reacción en cadena. Entonces, para conocer precisamente cuáles son esos límites, ¿sí? Para conocer precisamente cuáles son todas esas partes, es que estudiamos el esfuerzo, porque ahí nosotros vamos a comprender cómo las fuerzas como de los procesos o de la carga que esté soportando, ¿sí? El elemento va a poder, ¿cómo se llama? Lo voy a poder diseñar de una forma correcta. Tiene la palabra quien levantó la mano. Buenas noches, ingeniero. Buenas Fíjese que noches. lo que está hablando, ya que dice maquinaria, solo recuerdo que bueno, en los catálogos de herramientas, por ejemplo, en X marca, se especifica ahí que cada 20, creo que es el intervalo de tiempo de trabajo es cada 20 minutos. Ujú. Y no, y si eso no se respeta, pues al final se termina arruinando el taladro, ¿verdad? Se le termina Correcto. arruinando el embobinado, se quema. Imagino que aplicado la teoría que está diciendo, se podría aplicar en eso, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, porque a lo mejor las piezas internas de un taladro, eh, por ejemplo, en este caso, no están capacitadas para soportar una cierta cantidad de carga por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, si yo sobrepaso esa cantidad, pues yo, obviamente yo me lo voy
a echar rápidamente. De hecho, en nuestro medio, y quizás me atrevo a decir un poco en Latinoamérica, estamos tan mal acostumbrados a sobreforzar las maquinarias que nosotros no nos ponemos a analizar eh, el costo que eso tiene, ¿sí? El costo que eso me implica a mí. ¿En qué sentido? Un ejemplo sencillo. Ahí acaba de mencionar, yo vengo y está un taladro y ahí dice, solamente se puede utilizar en términos de 20 minutos. Y de ahí hay que darle un descanso. Ok. Entonces muchas personas lo que hacen es que taladro, 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 y así le doy duro durante 8 horas, que es la jornada laboral de nuestro país, ¿no? Ese taladro, al final del año, incluso, y créanme que yo se los digo por los proyectos en los que he estado, a veces ni al final del año, sino que a mitad del proyecto o justo antes de terminar el proyecto, terminan quemándose, terminan arruinándose. Obviamente por un mal uso y porque yo le di con todo. Entonces, y a lo mejor la vida útil del taladro, con un correcto uso y un correcto mantenimiento, era de 5 años. Entonces vengo yo y el proyecto, donde yo coticé nada más, póngale cierta cantidad de taladros y a la mitad ya se me arruinaron ciertos taladros y voy y compro otros porque tengo que salir con eso, ya me implica un costo, ¿sí? Un costo que yo no tenía previsto. Eh, y así cada vez. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cuidado el taladro? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado el correcto mantenimiento y toda la cuestión? Y se cumple su vida útil de 5 años. Bueno, lo que hubiera pasado es que ese taladro no me hubiera servido solo para un proyecto. Posiblemente me hubiera servido para 3 o 4, ¿sí? Y el costo de ese taladro en los siguientes proyectos, simple y sencillamente va a ser un costo ya de ganancia propia, ¿sí? Y o sacó la cierta cantidad de dinero que puedo tener ahí para darle un correcto mantenimiento y alargar la vida útil. Entonces, ese es el problema que tenemos acá en Latinoamérica, en El Salvador muchísimo más, que no le damos el correcto uso y mantenimiento a las maquinarias y la vida útil llámese de una estructura, de una maquinaria, se acorta muchísimo, ¿no? Incluso para lo que ha sido diseñada. Y al final de cuentas, eso a mí me implica en gastos cada cierto tiempo, por ejemplo, un gasto cada 5 años, cuando yo ese gasto lo pude haber estado haciendo cada 10 años. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. Bueno, el esfuerzo, o sea, lo que estamos estudiando, generalmente, y bueno, en todas las materias nos vamos a dar cuenta que se genera por una fuerza, a pesar de que van a existir otras condiciones bajo el que yo voy a tener esfuerzo, como ya les decía, el esfuerzo por un cambio térmico, por un cambio de temperatura, ¿sí? Pero a pesar aún de que yo esté hablando de condiciones de, de esfuerzo por cambio de temperatura, a pesar de que sea temperatura propiamente, eso también a mí me implica el cálculo de una fuerza para determinar cómo el esfuerzo actúa en el elemento que yo estoy estudiando. El principio básico para entender el esfuerzo es saber que todo el elemento que está sometido bajo un esfuerzo se le está aplicando una fuerza. Sin fuerza yo no tengo esfuerzo, ¿sí? Entonces, eh, lo que tiende a soportar, ¿sí? Estas fuerzas que yo estoy aplicando, estos momentos, porque también nos vamos a dar cuenta que un momento puede generar un esfuerzo, ¿sí? Lo que soporta cada una de estas cosas son las áreas. En esa área de sección transversal, es donde se generan los esfuerzos, así como está, si ustedes se fijan, esta figura. Hay una carga puntual que se aplica en todo este elemento, pero el esfuerzo se está, vean, generando en toda esta área, que es el área
de sección transversal de este elemento. Esta área realmente es la encargada de soportar esa fuerza que yo le aplico, pero también de transmitir la fuerza a lo largo de todo el elemento. Por eso, si ustedes ven acá en esta figura, en esto que yo estoy derivando acá, o sea, esto es producto de de derivar este elemento, ¿sí? Me doy cuenta que la fuerza, que si bien es puntual acá, realmente se transmite uniformemente en todo el área y en todo el elemento, ¿sí? Y obviamente es lo que a mí me transmite la fuerza a lo largo de todo el elemento y me genera una capacidad de soporte del elemento. ¿Preguntas? Puede hablar. Creo que se va a aburrir de mí, ingeniero. No se Fíjese preocupe, a mí que me encantan que hablen. ayer estaba, de hecho, por lo mismo que usted dice, pero igual me surgió la duda y la idea. Ayer que estaba viendo yo unos videos de transmisiones manuales, estaba viendo yo que los piñones de los engranajes son como de formas diagonales y dicen, yo estaba viendo que eso es así porque hay, al ser diagonal ese engranaje, la línea como donde engrana el otro engranaje, por decirlo así, es mejor, pero pues solo me hizo acordarme de eso, ¿verdad? Lo que sucede, ya me voy a aprender su nombre, lo que sucede es que en este tipo de elementos en específico, ya nos vamos a dar cuenta a lo que le estoy a lo que me quiero dar a entender con esto, muchas veces la forma geométrica tiene mucho que ver, ¿sí? Y tiene mucho que ver porque hay ciertas figuras geométricas que por su inercia o por su excentricidad, y si ustedes se recuerdan, y yo tengo aquí gente que estuvo conmigo en Sólidos 1, y se los mencioné ahí, eh, cuando yo calculo la inercia, la excentricidad de ciertas figuras, como les digo, un tema de Sólidos 1, tema que ustedes ya tienen que haber dado cuenta, me doy cuenta que muchas de esas me afectan de gran manera el esfuerzo o la transmisión de carga que yo quiero hacer, como decía usted ahí, en una transmisión manual. A veces incluso en una, ¿cómo se llama esa cuestión de los vehículos que transmite desde el torque, que transmite el torque? Se me olvida el nombre. No es la transmisión, se me olvida. Ya me voy a recordar por ahí. Es la parte de abajo que hace girar las llantas de atrás. Como les decía, me voy a dar cuenta que esa figura, creo que la corona, si no me equivoco, Pedro, si no me equivoco, creo que sí. O el diferencial, no, fíjense que no lo recuerdo ahorita. Pero al punto que quiero llegar es esto, que muchas veces esos elementos son diseñados bajo esa forma de excentricidad e inercia, bajo las cuales yo sé que van a poder transmitir las cargas de una forma correcta y no se va a generar una sobrecarga de la forma que al final a mí me derive en que mi elemento se fracture totalmente. Muchas veces, incluso si yo utilizo una sección cuadrada, ¿sí? Eh, por ejemplo, una sección cuadrada para una torsión es malísima, se fractura en 2 patadas, pero es porque su propiedad, su excentricidad, su inercia, no le permite tener un movimiento, ¿sí? Por llamarlo así, adecuado, que transmita toda la fuerza del torque, a diferencia, por ejemplo, de un hexágono o de un círculo. Entonces, ya que yo menciono, o sea, esa parte, el área que yo voy a seleccionar, la figura geométrica que yo voy a seleccionar, cuenta mucho, porque no todas están capacitadas para ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si ustedes ven los edificios de la universidad, las columnas son redondas y las vigas son rectangulares, pero quizás porque el funcionamiento estructural de una columna rectangular va a ser muchísimo mejor que la de una cuadrada, por todas las cargas que se le aplican al edificio. Y yo me he encontrado también, por otro lado, columnas de sección H o vigas de sección I que trabajan muy, pero que muy bien por su transmisión de cargas
por su flexibilidad y por su tipo de sección que permite absorber los movimientos y esfuerzos de una mejor forma, con mejores resultados. ¿Tiene la palabra quien ahí levantó la mano? Sí, y fíjese, ingeniero, que de hecho los engranajes de reversa son de forma lineal bueno, según lo que decían ahí, es por eso que hace ese ruido. También otra cosa que le quería decir, igual yo comento este tipo de cosas porque al final muchos de mis compañeros aquí son o están estudiando para industrial, ¿verdad? Y al final pues uno nunca sabe en qué lugar puede terminar, si en un taller, si en un jefe de flota o algo por el estilo, ¿verdad? Y me parece bien interesante igual la materia porque se aplica en cada uno de los trabajos que pues a lo largo de nuestra vida quizás nos va a tocar ejercer, ¿verdad? Uh-huh. Y una de las cosas que fíjense que a mí me interesa que ustedes vean en la materia es su aplicación eh, en, en la realidad, ¿no? Como usted lo decía, la vida no sabe dónde uno lo va a llevar. Y generalmente, como le digo, yo he conocido ingenieros industriales en construcción que son a veces de seguridad industrial y toda la cuestión, algo que ustedes, va bajo lo que ustedes están capacitados muy bien. Eh, y a veces cuando estamos con problemas ahí en el proyecto de que, mira, tenemos esto con calidad y toda la cuestión, y llega el de seguridad y dice, no, ingeniero, pero esto yo no creo que sea así porque no va a soportar. Saben el fundamento, pero el fundamento es esto. Entonces, y así como eso se aplica en una construcción, en el caso de mío, o sea, yo lo aplico en construcción, ustedes lo van a aplicar muchas veces en maquinarias. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes tienen que dar cuenta cuáles son las mejores funciones o cuáles son los mejores elementos para que una maquinaria ejerza ¿qué sería? Un proceso adecuado, sin fallar, ¿verdad? O qué elementos, ¿cómo se llama? Yo les puedo dar mayor capacidad de carga para que los demás elementos que están trabajando baje su carga, no estén tan tensionados, no estén tan sobrecargados y solamente se sobrecargue una sección que yo sé que si se llega a fallar o se llega a arruinar, pues muchas veces yo, pum, rápidamente la quito y la sustituyo sin tener la máquina parada una gran cantidad de tiempo. Por eso muchas veces muchas máquinas trabajan con resortes, ¿sí? No solo por el tipo de proceso que van a hacer, sino que porque también un resorte es muchísimo más fácil de reemplazar que otro elemento. Pedro, tiene la palabra. Buenas noches, ingeniero. Buenas Una noches. pregunta referente a lo que usted estaba dando de ejemplo sobre un taladro o cualquier otra máquina. Así como decía el compañero de que en los libros o en el catálogo de la máquina traen ciertas indicaciones de uso y manejo, ¿verdad? Pero en ese punto también es importante cuál sea la fuerza o el manejo que le dé, no referente a la máquina, sino que la persona, digamos, se agarra un taladro, si le da mucha fuerza, pero fuerza de que él se la transmita a la máquina, no la fuerza que la máquina transmite por sí sola, afecta también el desgaste. Por ejemplo, si un taladro, digamos, si la broca, un ejemplo, ya ha perdido el filo, pero si él quiere taladrar sabiendo que la broca ya perdió su filo, ahí está recalentando el taladro. Eso le afecta también. Sí, es que hay un factor humano también en los elementos, en las maquinarias y en la construcción también, que afecta el funcionamiento de este tipo de cuestiones. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos mano de obra calificada, ¿sí? Y el hecho de no tener mano de obra calificada puede ser muy costoso, muy costoso. Yo he visto proyectos donde el no tener, escuchen lo que les voy a decir, pintores calificados ha incurrido en unos, ¿qué sería? Pónganle, en unos gastos increíbles y en unos atrasos que ni les cuento. Y nada más me puede decir, no, ingeniero, si eso solo es ir a pintar, híjole, créanme que no solamente es decir, es ir a pintar, hay que tener obra. Entonces,
En una maquinaria lo mismo, yo tengo que tener operarios calificados. Entonces, ¿cuál es el deber y para qué a usted lo van a contratar en una maquila, en una planta, etcétera? O donde la vida a ustedes lo lleve. Que ustedes tienen que saber, obviamente, eso que Pedro está mencionando. ¿Por qué? Porque Pedro se va a fijar y él va a dar esa observación y tiene que ir a capacitar al obrero para que se lo realice de la mejor forma. Porque si no, voy a tener un fallo. Evidentemente lo voy a tener. ¿Sí? Y por otra parte, también es, ¿cómo les explico esto? Para que lo entiendan mejor. También él va a hacer una evaluación de la máquina que yo tengo. Si yo sé que la broca ya no funciona, cámbienla. Y eso es algo que yo también, vaya, lo presupuesto, lo analizo, veo cuánto voy a gastar, cuánta broca voy a gastar en un mes y lo presupuesto y lo pongo. Pum. Y obviamente ese factor yo lo tomo en cuenta. Edwin. Sí, fíjese, ingeniero, que ya que habla de eso, de personas que sean cualificadas y calificadas, fíjese que sí, de hecho, hace poco se dio algo similar, pero esto ya es el último comentario que hago para que usted continúe ahí, porque no lo puedo, sí, porque ya mucho le he interrumpido. Pero a lo que quiero llegar es que imagínense que en X proyectos se hicieron unas bases donde se iban a instalar unos armarios y por no tener un personal capacitado, los armarios quedaban bailando sobre las bases porque tenían como una curva en el medio y quedaban bailando. Y otra de las cosas también es que, por ejemplo, es igual, ¿verdad? Para que mis compañeros se los echen a la bolsa. Eso que usted decía incluso nos puede dar puntos con la alta gerencia, ¿verdad? Porque imagínense que hace poco se dio un caso en el cual se tuvieron que gastar recursos de diferentes formas para poder arreglar una cosa que se pudo arreglar en algo, pues en el mismo lugar. Y son cositas en las que uno, cuando ya se está desarrollando o ya está ejerciendo, se tiene que fijar mucho para pues, poder dar esas soluciones de ingeniería que incluso usted decía, ¿verdad? Al final a uno lo contratan para dar soluciones de ingeniería y solucionar los problemas que tienen los jefes, ¿verdad? La experiencia, jóvenes, se va ganando. Yo relativamente todavía estoy un poco joven, se lo digo, y bendito Dios, pues me ha llevado por lugares que yo digo, que bueno que me ha dado esto, pues porque uno aprende. Y creo que lo que el compañero trata de decir también, en parte, es que cada cosa que ustedes vean, aprendan, la verdad. O sea, yo creo que aquí nadie nace aprendido y nosotros tenemos que aprender de todos. Tenemos que aprender de cada una de las personas que Dios, bueno, yo lo veo así, ¿no? Pues un poquito ahí católico, ¿no? Pero hay que aprender de cada una de las cosas que vamos a ir viendo en el camino, ¿no? Uno tiene que ser metido, pero en el buen sentido, metido para aprender, no para otro tipo de cuestiones, que yo, así que no tiene nada que ver, pero uno lo hace porque uno aprende, pero uno porque también son cosas que uno se echa a la bolsa. Es un consejo que yo les doy y tómenlo, déjenlo, pero hay un ingeniero, a mí me recomendó algo iniciando, que es uno de los estructuristas más, de los mejor que tiene el país, y él me decía, en mi año de novato, yo me topé con albañiles, me topé con maestros de obra, con años de experiencia, que básicamente más bien ellos hicieron el trabajo y no lo hice yo. Pero yo aprendí tanto de ellos por la experiencia que tenían, etcétera, que cada cosa que yo les iba preguntando, cada cosa que yo les íbamos viendo cómo lo hacíamos, yo la anotaba. Y después me decía, yo tenía así un libro donde hice todas mis anotaciones, para por si se me olvidaban, ¿no? Y después yo, el siguiente proyecto iba y de ahí y veía, podemos hacer esto. Entonces, eso también ustedes, algo sería bueno que lo hagan, ¿no? Porque a veces a uno se le va la onda y pues este tipo de cuestiones sirven mucho. Así que, pues bueno, qué bueno que todo se va desarrollando de la forma en que tiene que darse. Sigamos. Vamos ya hoy sí a la parte que les encanta, la parte numérica. La expresión matemática, o sea, que nosotros vamos a utilizar para el esfuerzo es la siguiente. Primero, para iniciar, el esfuerzo nosotros lo vamos a representar con la letra griega sigma.
¿sí? Que es esta que está acá, esta que está acá. Esa letra griega ya yo me la tengo que aprender y me la tengo que dejar de memoria. Sigma es igual a esfuerzo normal. Por ahí después le puedo agregar ciertos sufijos, ahí abajo ciertos índices que van a indicar otro tipo de esfuerzo. Pero si yo tengo la letra sigma, simplemente yo eso ya lo conozco como un esfuerzo. Este esfuerzo yo lo voy a obtener dividiendo, vean, algo muy sencillo. Yo divido la fuerza sobre el área. Si ustedes se fijan, súper sencillo. Fuerza sobre área. Yo creo que aquí ni debo ¿qué sería la palabra? Ni explicarlo más. A toda fuerza que esté siendo aplicada sobre un área, esa fuerza yo la divido sobre el área y yo obtengo el esfuerzo, el valor del esfuerzo. Las unidades del esfuerzo se miden según el sistema que nosotros estemos tomando. Así, por ejemplo, para el sistema internacional, que bueno, esos son otros sistemas que nosotros más vamos a ver, el sistema internacional y el sistema inglés, nuestro pan de cada día, lo llamo yo, vamos a tener que tener cuidado para tener unidades consistentes, ¿sí? Como los criterios que yo tengo ahí de esfuerzo, fuerza y área, cada uno tiene su propia unidad. Si yo voy a estar haciendo algo en el sistema internacional, ¿sí? Si yo voy a estar haciendo algo ahí, para fuerza yo voy a estar utilizando newtons, ¿sí? Perdón. Yo voy a estar utilizando newtons. El área que yo esté haciendo en consideración tiene que estar en metros al cuadrado. Esa división de newtons sobre metros al cuadrado, ¿sí? Se me va a convertir en pascales, es decir, newton sobre metro al cuadrado se convierte en pascales. Y por el otro lado, en el sistema inglés, la fuerza, es decir, P, yo la voy a tomar como libras fuerza. El área en consideración va a ser pulgadas al cuadrado, ¿sí? Y libras sobre pulgadas al cuadrado se convierte en PSI. Así que son las siglas en inglés, son siglas en inglés esas. Pounds, son inches, no recuerdo ahorita directamente el término, pero así está. Entonces, estos son los que yo voy a tener. No puedo tener libras sobre, perdón, pies, por ejemplo, sobre pulgadas. No, no, no. No puedo tener tampoco newton sobre centímetros al cuadrado. No, 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 no. Después puede hacer otra conversión, pero realmente esas son las unidades que tenemos que respetar. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, entonces el esfuerzo se considera también como presión. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En todo caso, cabal, si ustedes se fijan, cuando nosotros medimos presión, decimos, una cantidad de pascales o, la cantidad de PSI. Están relacionados ambos, porque si ustedes se fijan, básicamente es una fuerza que genera una presión, que genera algo sobre un área, ¿no? Y eso es como un poquito de presión. Sin embargo, pues ese principio de presión solo aplica para las cargas a compresión. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a lo que me estoy refiriendo. Aplica más que todo para las cargas a compresión, ese término. Pero por otro lado, o sea, si me voy por el tipo de fuerza que yo voy a estar aplicando en un elemento, ¿sí? Me doy cuenta que no necesariamente tiene que estar siendo presionado, sino que a lo mejor también tiene que estar, ¿cómo sería? Resistiendo algo a tracción, es decir, algo a tensión, ¿no? Que esté soportando esa tensión. Aunque no esté ejerciendo una compresión, indirectamente se le está ejerciendo un tipo de presión, solo que al lado inverso, ¿no? A la tensión, una tensión ahí que tiene que soportar. En otras áreas, en el área de la física, nosotros sí lo vamos a estudiar meramente con esta cuestión de compresión, presión, etcétera, pero el término que se utiliza para el análisis del material, porque aquí nosotros estudiamos la composición del material bajo estas fuerzas, ¿sí? Es esfuerzo, ¿sí?
aunque esté relacionado, realmente aquí lo que sucede o lo que estudiamos es esfuerzo, porque es lo que el material está soportando, lo que el material está actuando. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, para el esfuerzo normal, los signos que vamos a tomar siempre van a ser o positivos o negativos. Es decir, yo voy a tener esfuerzos negativos o esfuerzos positivos. Pero esto, jóvenes, depende del tipo de fuerza que yo vaya a aplicar. Entonces, si yo en algún momento voy a aplicar, vean, ahí lo menciono, si en un momento aplico una fuerza a tensión, es decir, esta que aquí dice atracción, su signo va a ser positivo. Es decir, yo ahí voy a estar indicando que el esfuerzo que se hace es positivo, porque es algo que está saliendo del elemento que soporta atracción, ¿no? Tensión. Si la fuerza, el vector, está siendo aplicado hacia el elemento, es decir, lo comprime, todo elemento o toda fuerza aplicada con presión, yo lo voy a tomar con un signo negativo, ¿sí? Y este signo negativo a mí ya me genera que eso es un esfuerzo a compresión. Y eso es lo que yo debo de tomar en cuenta. ¿Preguntas? Ingeniero, Dígame. esos signos influirían en la fórmula. Esos signos influirían en la fórmula, sí, así es. En la fórmula yo tendría que colocar el resultado final en negativo o en positivo según lo que yo haya ahí calculado, ¿sí? Fíjese que no sé si yo estoy equivocado o qué, pero bueno, no sé, a mí me está confundiendo un poquito. Igual porque estoy tratando de entender la teoría y aplicarla como en la vida real. Pero la tracción igual me hizo recordar a la tracción, por ejemplo, de las llantas en el pavimento o de X objetos sobre una base que le dicen tracción, pero allí la tracción es positiva, es como expansiva o me estoy equivocando, no sé. Expansiva creo que sería el término más adecuado. ¿Por qué? Porque realmente en una tracción o en una tensión, lo que sucede es que el elemento, si yo ya lo veo en función de la deformación, lo que se genera es que se expande, ¿no? Se genera un efecto del que el elemento a mí se me está expandiendo, el elemento me está soportando cargas precisamente a tensión, el elemento trabaja a tensión, pero más que todo es por la parte de expansión, ¿sí? Eh, Tracción, tensión viene siendo lo mismo, pero compresión sí es totalmente otra cuestión distinta. Muy bien. Vamos, hacemos ejercicios, ¿qué dicen? Muy bien, Sí, vamos a hacer hagamos. ejercicios. Solo permítanme un momento, voy a cambiar la cámara.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha, sí se escucha. Ok. ¿La pizarra cómo la ven? Sí se ve bastante bien. Ok. Y lo vamos a poner. Una pregunta eh, ven la pantalla así como fijada, así como estoy apuntando. Le está cortando un poquito. ¿Está fija? Ok. Muy bien. Ya que está fija y quiero que todos escuchen, ¿verdad? Vamos a empezar con la explicación. Generalmente, y voy a empezar con un cilindro, yo puedo tener un cilindro de esta forma y yo le puedo aplicar una fuerza. Esto, que si bien está a lo largo de todo el elemento, esa fuerza, que es una fuerza puntual, sí, se transmite a lo largo de todo el elemento. Pero como yo acá tengo que hablar de lo que es, ¿cómo es? Eh, un equilibrio, porque este elemento no está en movimiento, este elemento no está, lo voy a llamar así, ¿cómo le explicaría? Este elemento está eh, en movimiento, sino que tiene que estar en un equilibrio. Generalmente, en el lado contrario, yo voy a tener es una fuerza de igual magnitud, P, que ahí ¿qué sería la cuestión? Permítanme. No me equivoqué. Muy bien. Como les decía, una fuerza P que le genere la acción contraria. ¿Sí? Como yo aquí genero una acción contraria, básicamente en un inicio lo que va a suceder es que el elemento se va a comprimir y se puede acercar. En otro principio yo puedo hablar de que este elemento se va a estar acortando, pero en la realidad este elemento internamente está soportando la fuerza que yo le estoy aplicando. Si yo analizo solamente el área, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Esta área que yo voy a sombrear ahora, básicamente es toda esta. Y es lo que a mí me interesa. Visto en planta, pues, y esto, obviamente, acá voy a hablar de un diámetro. ¿Sí? Aunque por las propiedades del elemento, aquí la fuerza así, ya que como se distribuye todo el área, pues todo el área también a mí me va a resaltar de tal manera que me soporte esa fuerza y ahí es donde se genera una esfuerzo.
Pero ahora es algo más numérico. Vamos a empezar con el primer ejercicio. No se escucha muy bien, ingeniero. Voy a cambiar el micrófono. Permítame. ¿Cómo me escuchan ahora? Muy bien, ¿y ahora cómo me escuchan? Se escucha un poco mejor, ingeniero. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Se escucha bien, ok. Bueno, para continuar. Entonces, jóvenes, vamos a hacer el primer ejercicio. Yo acá tengo un elemento que por sus propiedades, yo sé que acá, vean, tienen estas cuotas. ¿Sí? Voy a estar hablando de 4 pulgadas. Ingeniero, no sé si solo, no sé, ay, disculpe que lo interrumpí, pero no sé si es solo mí, pero solo me aparece su foto. No sé si los demás igual. Permítanme, ahorita vamos a cambiar eso. No, ingeniero, bueno, A mí se me parece la pizarra, ingeniero. A mí igual, se me A mí igual, ingeniero. A mí igual me parece tu pizarra. Ok, A mí no, permítanme. ingeniero. y esa no tiene fijada la presentación de usted y por eso no le sale la pizarra. Ahorita voy a ver si cambio la configuración. Pregunta, Ingeniero. ahora, hoy sí. Ingeniero, así está bien, solo hay que fijar la pantalla para que se vea todo completo. Ajá. Ahorita ya la fijé, no sé si ya cambia la situación. Pero yo creo que sería de parte de los compañeros, o sea, de los que no lo logran ver a usted. Ellos deberían fijar la pantalla. Yo estoy conectado del teléfono, pero me voy a conectar ahorita de la computadora para ver si así En el soluciona eso. teléfono creo que se puede fijar. Porque Pero, como no tienen fijado a alguien en específico, sale el que está hablando. bueno, igual, ingeniero, para no quitarle mucho tiempo, si quiere continúe usted y me rebusco yo aquí. Bueno. Ahorita todos ven. Sí, ingeniero. Sí, se ve bien. Sí, ingeniero, todo se ve. Sí, ingeniero. Vamos a Sí, ingeniero, todo bien. Vaya. Como les decía entonces, yo tengo ahora un elemento acá, es un elemento prismático, es un elemento cuadrado, donde sus dimensiones son de 4 por 4 pulgadas. ¿Sí? Es decir, que si ustedes lo ven en planta,
ustedes van a tener esto. De esa forma. Si a este elemento se le aplica una fuerza, pero vean que va a estar, atención, ojo, atención, ¿sí? Donde yo sé que estos son 12,000 libras. Tenemos que encontrar entonces el esfuerzo. Entonces, tenemos que sacar los datos, jóvenes. Esto siempre es lo primero, ojo. Esfuerzo es lo que yo no conozco. Fuerza, vean, 12,000 libras. Y por el otro lado, el área, yo la puedo determinar. Es decir, el área, en este caso, al ser un cuadrado, yo sé que puede ser base por altura, es decir, 4 por 4. 4 por 4, esto me va a dar a mí, vean, 16 pulgadas al cuadrado. Las unidades nunca las olviden. Entonces, ya con eso sí yo puedo encontrar el esfuerzo, ¿sí? Y digo que el esfuerzo, vean, algo tan sencillo como decir 12,000 sobre 16 pulgadas al cuadrado. Vamos a poner esto así. ¿Cuánto les da el esfuerzo, jóvenes? 750. ¿Cuánto, disculpen? 750. 750. Sí, ingeniero. Sí. Ok. Vean entonces, 750 PSI. Una pregunta, ahora, fácil, sencilla. Así como he dejado acá las respuestas, 750 PSI, ¿está bien o está mal? Sí, porque está en el sistema inglés, libras y en pulgadas cuadradas. No, pero en cuanto al signo, positivo o negativo. Bueno, pero, eso le iba a preguntar si hay que ponerle dirección. Bueno, por lo menos preguntaban si teníamos que ponerle dirección dependiendo de la fuerza donde se ejercía. La fuerza está hacia arriba, es una fuerza que está a tensión del elemento. Si el elemento le está generando una tensión, sí, se está tensionando. Entonces, eso es ¿eso qué es? Es positivo, ¿verdad? Positivo. Estamos bien. Si la fuerza yo la cambiase de esta forma, hacia abajo, Sería negativa. Sí, sería negativo. Ingeniero. Ahora, yo doy una opción B. Si esto fuese negativo, ¿sí? Ustedes una respuesta me la pueden colocar así, por ejemplo. Vamos a suponer que tengo, no sé, 10,000 pascales y fuese negativo. Ustedes tienen dos posiciones. Ustedes me colocan 10,000 pascales a compresión o simple y sencillamente menos 10,000 pascales. ¿Sí? Pero ahí sería, pero sin colocar el signo, le pondríamos que sería compresión o atracción, ¿verdad? Sí, ustedes le pueden colocar ahí, después ya le pueden colocar. Por ejemplo, ahí en 750 le pudieron haber colocado 750 atención. O solamente lo dejan positivo. Si fuese compresión, aquí sí sería necesario colocar, por ejemplo, la cantidad a compresión o menos
la cantidad. Es decir, en este caso, por ejemplo, menos 10.000 pascales. Y, ingeniero, ¿Sí? eso sería como las flechitas. O ¿Cómo? como agregarle una flechita para abajo, para arriba, depende de la dirección. No, fíjense que las flechas, las flechas no las vayan a tomar en cuenta, porque vectorialmente yo puedo tener una fuerza, vean, hacia este lado, pero realmente mi elemento está acá, ¿sí? Entonces, si yo coloco una flecha, no estoy indicando nada, porque aquí no estoy hablando absolutamente nada de vectores, ¿sí? No estoy hablando de vectores. Lo que sí estoy haciendo, ojo, y eso lo tienen que tener ustedes en cuenta, es hablando, lo que sí es que estoy hablando de ¿cómo se llama? Se me olvida esta cuestión. De lo que sí estoy hablando es de lo que le genero al elemento. En este caso, bueno, ahorita la flecha ignora la que está hacia abajo, pero si la flecha está entrando, o sea, si la flecha afecta al elemento, lo está comprimiendo, entonces yo lo que voy a colocar es compresión. Pero si yo realmente lo que le estoy generando al elemento es una tracción, que es una tensión, entonces yo coloco a eso positivo de tensión, pero la flecha no la debo de colocar, ¿sí? Porque no aplica para este tipo de ejercicios. Pues, bueno. Ingeniero, dígame. Es que fíjese de que usted dice ahorita que es atracción porque los datos le está dando positivo, ¿verdad? Exacto. Es que eso tenía porque no lo había entendido muy bien. Bueno, ya lo entendí ahorita así como dijo de que para hacerlo con a compresión, o se pone a compresión o se pone en negativo. Pero mi pregunta era de que usted se basó porque ahorita se lo está dando positivo todo, ¿verdad? Sí, es que o sea, lo que a ustedes les va a dictar, si qué va a ser positivo y qué va a ser negativo, es la dirección de la flecha del diagrama. Aquí nosotros tenemos que dejar ir mucho por el diagrama que yo voy a tener o por lo que le nos teoría. ¿Sí? Por ejemplo, si en el diagrama ustedes ven un elemento así, ¿sí? Donde la flecha está para arriba, es decir, donde está generando una tensión al elemento, ¿sí? Yo sé que va a ser positivo, pero si yo tuviera que en el enunciado dijera el elemento de tal, de tal material, se le aplica una fuerza de compresión, desde que ahí en el enunciado dice el elemento se le aplica una fuerza de compresión, yo ya sé que el esfuerzo es negativo, ¿sí? Yo ya sé que es negativo, aunque ¿cómo se llama? El dibujo a mí me indica otra cosa, pero si el enunciado me dice a compresión, negativo. El enunciado me dice tensión, positivo. Ahora, si el enunciado no menciona si la fuerza es de compresión o a tensión, me voy al diagrama. Y en el diagrama analizo qué es lo que tengo. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Y existiría el caso de que, digamos, esa tensión y diera signo negativo, la respuesta. ¿O es cuando se rompería? ¿Cómo? Disculpe, no lo entendí. De que antes en la teoría estaba diciendo de que cuando se le ejerce bastante fuerza o bastante esfuerzo, se llega a fracturar el objeto, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este caso, digamos, es a tensión, pero la respuesta, el esfuerzo da negativo, sería porque se fracturó y no se pudiera. No, es que el esfuerzo, o sea, el indicar que es positivo o negativo, solamente es para indicar si está a compresión o a tensión, ¿sí? O sea, no, ahí sí que no, eso la respuesta es bien difícil, o sea, ustedes van a poner el signo, ¿sí? A la fórmula, ustedes se lo van a poner, dependiendo obviamente de lo que diga el enunciado, o dependiendo de lo que diga la figura, ¿no? El dibujo, pero a mí respuestas negativas no me pueden dar, ¿sí? Okay. Porque eso va a depender, como digo, de lo que yo tenga acá. Ahora bien, ¿sí? Eso sí lo voy a hacer claro. El hecho de que yo tenga positivo o negativo, a mí no me indica si el elemento ya se fracturó o no se fracturó. Lo que a mí me va a indicar
si el elemento se fractura o no se fractura es lo siguiente. A mí no me indicará los parámetros de esfuerzo último y esfuerzo permisible, ¿sí? Es decir, este solamente es la base para después calcular el esfuerzo permisible y después el esfuerzo último, esfuerzo de influencia. Temita que vamos a estar viendo posiblemente la otra semana, ya. Entonces, pero este solamente es la base. Gracias. Bueno. Ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. Dígame. Y ese esfuerzo es el que se está haciendo con esa fuerza, ¿va? Y esos que dijo, esos de el último y permisible, son los que indican el esfuerzo máximo que permite eso, ¿o no? Es el esfuerzo, tal vez no directamente el esfuerzo máximo, pero es el esfuerzo que yo debo de aplicar, ¿sí? Es hasta donde yo debo de llegar. Aunque ese esfuerzo permisible del que yo les estoy hablando, y bueno, y más adelante yo me voy a dar cuenta, cuando entremos a un tema que se llama factor de seguridad, que ese esfuerzo permisible, si bien es hasta donde yo, lo máximo que yo puedo cargar mi elemento, ¿sí? Más bien es un margen que yo le pongo de carga, ¿sí? Para cubrirme las espaldas y asegurar que el elemento va a ser seguro y va a tener una vida útil. ¿Por qué? Porque el esfuerzo permisible generalmente siempre es más bajo que el esfuerzo último. El esfuerzo último generalmente siempre es cuando ya a mí se me genera una fractura. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que 12.000 sea aquí el esfuerzo permisible, ¿sí? Es decir, 12.000 es lo máximo que yo puedo cargar ese elemento para que siga funcionando bien. Pero en la realidad, para que el elemento se fracture, no es necesaria una carga de 12.000. A lo mejor sea necesaria una carga de 16.000, es decir, 4.000 libras arriba. ¿Pero por qué se deja ese margen? Por seguridad. Porque muchas veces quizás a ustedes se les puede ir la onda o a alguien más, a un operario se les puede ir la onda y lo cargue. Y puede hacer que lo llegue hasta 13.000, ¿verdad? Obviamente uno tiene que reaccionar, no, mira, es hasta acá. Pero puede ser que llegue hasta ese punto y no se hayan fijado. Entonces, ¿qué pasa? No llegó hasta su esfuerzo último, pero sí se mantuvo en un margen de seguridad para que se mantuviera íntegro, ¿sí? Entonces, por eso es que también se dejan este tipo de márgenes. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, y eso de los 10.000 que puso ahí, se me fue la señal y eso era como algo que estaba explicando, ¿o era de lo mismo del ejercicio? No, eso era nada más un ejemplo teórico para demostrarles cuando es algo es a compresión o a tensión. Ingeniero, y en el caso de que digamos, un ejercicio no nos dé ni el diagrama, nos dé si es a tensión o compresión, ni tampoco nos diga que es a tensión o compresión, ¿cómo hacemos ahí? Cuando eso suceda, miren, o el diagrama o el enunciado siempre les va a decir que es a compresión o a tensión. Eso ténganlo por seguro. Siempre se lo va a decir. Pero ojo, si no llegase a ser así, ustedes déjenlo positivo, ¿sí? Puede ser que haya algún error, el error humano puede existir, pero generalmente siempre, o el enunciado o el diagrama les va a indicar a ustedes eso. Si no, pues lo dejan tal y como está. Ok, ingeniero, gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe. Dígame. Ese ejercicio que usted está realizando lo va a subir usted a la plataforma, porque fíjese que no se alcanza a ver muy bien los números, no sé si es por mi dispositivo. Sí, lo puedo subir a la plataforma. De hecho, mañana es el día que yo subo generalmente material. Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Muy bien, si no hay más preguntas relacionadas a este ejercicio, nos vamos a ver el día miércoles, primero Dios, para poder seguir realizando muchos más ejercicios correspondientes a lo que es este tema. Ese día vamos a realizar muchos más ejercicios y vamos a ver los primeros temas de la guía. De mi parte, esto ha sido todo y que tengan una muy bendecida noche.